Hola a todos, bienvenidos a mi canal Tata Crochet, soy Sandra. En el día de hoy vamos a elaborar una linda asa tejida en trapillo. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: una aguja, 2 argollas, unas tijeras, cinta métrica y trapillo. Empecemos con el proyecto del día de hoy. Bueno, empecemos. El asa que voy a elaborar, más o menos, yo le voy a dar una tira de cadenetas que me mida de largo 91 centímetros de largo. Aproximadamente son 36 pulgadas si trabajan en pulgadas, o en centímetros que trabajamos nosotros en costuras y en tejido, 91 centímetros y medio. Vamos a dejarla en 91 centímetros, que es la altura que yo mido desde mi hombro hacia abajo, y quiero que es el largo de mi cartera. Entonces empecemos. Bueno, empecemos. Vamos a hacer un nudo deslizado, sacamos y hacemos una cadeneta, jalamos despacio y de ahí partimos a hacer el número de cadenetas que nos dé de largo los 91 centímetros que les comenté. Yo estoy utilizando en mi caso una aguja de 6 milímetros. Pueden utilizar también una de 5.7 milímetros. Eso depende pues también del grosor del trapillo que vayan a utilizar. En mi caso este trapillo mide 2 centímetros de ancho. Les voy a enseñar algo. Aquí encontré un nudo en mi trapillo. Siempre que encontremos un nudo, zafamos este nudo y pegamos las dos hileras del trapillo con aguja y hilo. Nunca trabajemos un tejido con nudos. Bueno, aquí ensarté una aguja con hilo del mismo color verde. Vamos a zafar los nudos y vamos a unir el trapillo. Que el derecho nos quede derecho con derecho, revés con revés. Le damos unas puntaditas. Siempre que encontremos nudos en los trapillos, porque pues los vamos a encontrar, zafamos los nudos y lo pegamos con aguja, hilo. El hilo que sea del mismo color del trapillo, porque se vería feo si utilizamos un hilo pues de otro color que se note. En este caso es verde, el hilo tiene que ser verde. Damos unas puntaditas, yo le doy 2 veces bien fuertecito. Ya lo pegué, ¿no lo ves? Acá ya lo hacemos así, lo volteamos para que podamos seguir tejiendo la tira de cadeneta. Lo acomodamos para que nos quede si ustedes, no les digo el número de cadenetas porque eso también depende de la puntada de cada persona. A veces tenemos las puntadas apretadas, hay personas que tejemos la puntada más suelta, entonces nos va a dar un número de cadena diferente a algunas, otras nos da otro, entonces es mejor que trabajemos todo en centímetros. Vamos a medir para ver por dónde vamos. Cuando vayamos a medir el trapillo, no lo vayamos a estirar. Lo medimos despacito sin estirarlo. Vamos a ver. Va a 72 centímetros aproximadamente.
Bueno, ya yo terminé. Me dio 113 cadenetas. Ya medí y me dieron mis 36 pulgadas o 91 centímetros de largo esta tira. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Luego que hagan su tira de cadenetas, en mi caso 213. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer en la parte de atrás de la cadeneta con punto deslizado. Me traje esta aguja para mostrarles. Estas son mis cadenetas, ¿no? Entonces, en la parte de atrás vendría siendo este. Ahí los estoy sacando para que vean dónde es que tenemos que meter la puntadita. Todos van a ser, pero en la parte de atrás de la cadeneta. Esta colita que se ve acá es donde vamos a meter la puntada. No adelante, sino atrás, y punto deslizado. Vamos a sacar el primero, sería este, y hacemos nuestro punto deslizado. Luego el que sigue sería esta, y con punto deslizado nos vamos hasta el final de la cadeneta. ¿Sí ven? Acá metemos la parte de atrás de la cadeneta, no es adelante, es una colita que le sale a ella atrás, y ahí es donde vamos a meter nuestra aguja y hacemos el punto deslizado. Me traje la aguja para cuando veamos que está muy apretada la colita de la cadeneta en la parte de atrás, entonces nos ayudamos y la sacamos un poquito para que no nos cueste la aguja meterla. La saqué. Oh, aquí ya está. Tratemos de que la puntada de la cadeneta no nos quede tan apretada, porque si nos queda muy apretado nos cuesta meter la aguja en el rabito de atrás o en la colita. Esta. Así la hacemos a toda la tira, y entonces nos vemos al finalizar en los 113 puntos que hice yo en mi caso. En la parte de atrás hacemos puntos deslizados. Bueno, ya yo voy a llegar acá al finalizar. Me faltan 3 puntos bajos o puntos deslizados, perdón, para finalizar el extremo del asa. Y acá, que es el último, la parte de atrás de la cadeneta. Vamos a sacarla con la agujita. Esta colita de atrás que a veces nos cuesta. Y hacemos el punto. Oh, se me salió. No la puedo ver. Aquí está. Este es el último punto deslizado. Hacemos una cadeneta, volteamos nuestra tira, entonces vamos a hacer punto deslizado, pero solo en la parte de adelante de la cadeneta. O sea, la cadeneta tiene 2, tomamos nada más la hilera de adelante, acá. Y hacemos punto deslizado. Solo la cadeneta, pero la hilera de adelante. Como vemos, ella tiene 2, esta y esta. Tomamos la parte de adelante y hacemos el punto deslizado. Adelante.
Y así nos vamos en punto deslizado toda la tira de cadeneta hasta finalizar. Metemos, sacamos y sacamos por acá. Es un punto deslizado. Y así le vamos haciendo hasta que finalicemos. Bueno, acá vamos a finalizar ya la tira de cadenetas y así hacemos el último, que es la parte de atrás, el último punto deslizado. Luego, cuando finalizamos, hacemos una cadeneta, volteamos nuestra tira y empezamos a hacer punto deslizado en la cadeneta, pero solo la hilera de adelante de la cadeneta. Les voy a mostrar, esta es mi cadeneta, la hilera de adelante, y hacemos punto deslizado en cada uno de ellos. Hacemos uno hasta llegar al finalizar de la tira. Si ustedes quieren el asa más gruesa, pueden darle otra tercera vuelta con punto deslizado, pero siempre se toma una hilera. La segunda hilera la tomé la parte de atrás de la cadeneta. Esta tercera hilera tomo la parte de adelante de la cadeneta. Solo tomo una hebra de la cadeneta, no la tomo completa. Y así hasta que finalicemos. Nos vemos entonces al finalizar. Aquí se me fueron dos. Una hilera. No cojan dos, sino solo es una hilera y es la que está en la parte de adelante. Bueno, acá hago mi último y corto con la tijera. Y escondemos nuestra puntada con una aguja lanera o con la misma aguja esta. Vamos a esconderlo. Esta es mucho más fácil para jalar. Vamos escondiendo toda esta tira. Y así escondemos toda hasta finalizar. Y lo mismo hacemos con el otro extremo. Es más fácil coger esta aguja para esconderla que la aguja lanera. Yo la voy escondiendo por ambos lados. Bueno, ya he terminado la tira. Escondí las hebras en cada lado. Esta es mi asa. Entonces ahora vamos a colocarla en la cartera. Metemos acá. Metemos luego esta también. Y la metemos acá en la cartera. Cogemos este extremo
Listo. Aquí está. Aquí está mi asa en mi cartera tejida. Tienen dos opciones: tejerla o comprarla hecha. Bueno, hasta aquí llega mi tutorial. Espero les haya gustado. No olvide por favor darme un like, suscríbase a mi canal y nos vemos hasta el próximo video. Que Dios los bendiga a todos.